La pureza personal en el número 4. Y dice el versículo 12, y lo tienen ahí, hermanos, también en sus Biblias, Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y entonces, hermanos, vamos viendo cómo esta oración modelo de nuestro Señor Jesucristo nos está planteando diferentes partes de la oración que podemos usar cada vez que oramos. Si ustedes quieren repetir esta oración, si ustedes quieren orar esta oración que nosotros le llamamos el Padre Nuestro y lo hacen de todo corazón y lo hacen conscientes de lo que están diciendo, está bien. No voy a decir que sea malo el repetir las palabras que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Pero recuerden que el texto dice, vosotros pues oraréis así. O sea, de la manera como Él está diciendo, pero no exactamente repitiendo las palabras. Lo que puedo yo ver es que en esta oración nosotros vemos alabanza, nosotros vemos adoración, es decir, alabamos a Dios, adoramos a Dios. Nosotros vemos gratitud en esta oración, nosotros vemos intercesión porque pide por pan para mí y para los demás. Nosotros vemos también ahora en este punto, nosotros vemos confesión. Y todo esto es parte de la oración. En otras palabras, cuando tú ores, alaba a Dios, reconócelo por lo que Él es. Cuando tú ores, dale gracias a Dios por las bendiciones que Él te da a ti. Cuando tú ores, pídele a Dios perdón por tu pecado. Cuando tú eres, pide por otras personas también y pide que se haga su voluntad. Todo eso es parte de la oración y es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, en 1 de Juan 1:9, este texto dice así. Lo voy a leer, lo pueden buscar en sus Biblias y dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué leímos en el Salmo 51, hermanos? Uno de los comentarios que hice. We just read in Psalm 51 and I comment about it. What did I comment? Do you remember? ¿Se acuerdan de lo que comenté? Dije que nacemos, bueno, hablé de una doctrina, es una doctrina que se llama la doctrina de la depravación total. ¿Y qué dice esa doctrina, Irma? Que nacimos con pecado, tenemos pecado en nuestra vida. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, Él nos perdona, Él nos limpia y les voy a decir una cosa, nuestro espíritu es de Él. ¿Se acuerdan que hemos hablado de estas tres partes? Espíritu, cuerpo y mente. El espíritu ya no peca, el espíritu es de Dios. Pero hermano, nosotros pecamos con nuestra mente y pecamos con nuestras acciones. Aún después de creer en Cristo. Even after we are saved, we still sin with our bodies and our minds. Spirit belongs to Him. In that sense, we don't sin with the Spirit. But with mind and body, we sin. Pecamos. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Qué significa confesarlo? Decirle a Dios, Señor, reconozco que he hecho esto, dije una mala palabra o tuve una mala acción o tuve un pensamiento muy malo, Señor, me enojé tanto con esta persona, Señor, perdóname, Señor, tú lo sabes, no es algo oculto, te pido que tú me perdones. Y esto me hace entender, hermanos, que necesitamos el perdón con la misma frecuencia que necesitamos el pan. I can say that we need forgiveness as frequently as we need bread. Because in verse 11 says, give us today our daily bread and forgive us. Hay una relación. There is a relationship. No, I need bread every day, but I need forgiveness every day. Dice el texto, danos el pan cada día y perdónanos también cada día, porque necesitamos también todos los días pedir perdón. O sea, la realidad
es que somos pecadores y hacemos cosas que están mal. Ahora, quiero, hermanos, que veamos esta mañana, y lo voy a ver muy rápido porque no lo voy a ver con este texto, sino solamente lo quiero mencionar, pero quiero que ustedes tomen en cuenta lo que aquí voy a ir mencionando, porque en griego, hermanos, hay 5 palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse al pecado. Y para que podamos ver la seriedad del pecado, quiero que veamos estas 5 palabras. Podríamos en algún momento nosotros pensar, bueno, es que solamente es un pecadillo, no sé, blanco, ¿no? O hice una cosa que no es tan mala. La Biblia utiliza 5 palabras, al menos en el Nuevo Testamento, para referirse al pecado. Y quiero que por un momento, hermanos, las vean, las anoten si ustedes gustan. La palabra que se utiliza más en el Nuevo Testamento es la palabra hamartía. Y la palabra hamartía es una palabra que da la idea de errar un blanco. Imagínense, por ejemplo, que yo tengo un arco, una flecha, y tiro hacia un blanco, y está ahí el blanco, pero mi flecha sale por otro lado y no le pego a donde debo de pegarle. La idea de esa palabra es que yo no doy al blanco, yo no doy en el lugar donde yo debo de dar, pero no solamente significa eso, significa también que yo no llego al peso que debe de ser. Cuando nosotros, sobre todo en los mercados, la gente que, no sé si en Guatemala suceda, pero en México hay mercados sobre ruedas. There are street markets in Mexico. Y cuando nosotros vamos a comprar, no sé, manzanas, hay una báscula. Pero a veces las básculas están trucadas, ¿no? No sé si saben a lo que me refiero. En lugar de dar 1000 gramos, ¿no? Que sería 1 kilo, dan 900 gramos, 950 gramos. No nos están dando el peso. ¿Cómo se dice báscula en inglés? ¿Cómo? Balance? Scale, yeah, scale. Thank you. Gracias, hermanos. So in Mexico, when you go to the market and the scale, a kilogram is 1,000 grams, but some scales they fix it, so instead of 1,000 is 900 grams. So they rob you. So it's not really the way that you're supposed to get, ¿no? Bueno, es algo que pasa en algo. Espero que ya esté más controlado y no suceda. Pero cuando eso llega a suceder, hermanos, no estás dando el peso. Y esta es la idea de esta palabra en griego. Nosotros pecamos, hermanos, porque no damos el peso, porque Dios espera que yo sea de una manera y yo no soy de esa manera. O sea, puedo preguntarme y puedo preguntarles, ¿soy el hijo que debo de ser? En mi caso, por ejemplo, yo ya solamente está mi papá, ya no está mi mamá. Lo trato con respeto, le doy la dignidad que él merece. ¿Soy el hermano que debo de ser? Tengo 4 hermanos y 3 hermanas. ¿Los trato correctamente a ellos? ¿Soy justo, soy amoroso con ellos? ¿Soy el compañero de trabajo que debo de ser? En mi trabajo trato con cordialidad a los demás. ¿Soy el esposo que debo de ser? Y ahí está Irma, ¿verdad? No le pregunten ahorita. Pero soy el esposo que debo de ser. ¿Estoy dando el peso? La idea de esta palabra, hermanos, es una palabra que nos lleva a reflexionar que realmente en muchas cosas nosotros no damos el ancho y en muchas cosas nosotros no cumplimos de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Y eso es pecado. ¿Soy el hijo de Dios que debo de ser? ¿Soy el pastor que debo de ser? No doy el ancho. Y esta es la palabra hamartía.
Después, la siguiente palabra que tenemos ahí, hermanos, sí se puede leer, ¿verdad? Parábasis es la palabra, la siguiente palabra. Y esta palabra, hermanos, se utiliza cuando se refiere a traspasar los límites de la palabra de Dios. Es decir, yo ahorita, hermanos, en este momento creo que estamos aquí del lado de Dios, ¿no? Bueno, estamos aquí en la iglesia. Espero que no tengan malos pensamientos, espero que estén concentrados en el mensaje. Trajimos a nuestros hijos a la iglesia, están escuchando la palabra de Dios también en su clase. Pero cuando yo estoy en otro, bueno, aquí puede suceder, ¿no? Pero solamente quiero pensar, si saliendo de aquí, hermanos, me voy a una cantina, me pongo a tomar, empiezo ahí a ofender a la gente, me agarro a golpes con alguien, ¿estoy en los límites de Dios o ya los traspasé? Ustedes díganme. Los he traspasado. Y ya no estoy yo del lado de Dios. Esta palabra se utiliza cuando nosotros vamos del otro lado. En lugar de estar en la justicia y en la santidad de Dios, yo me voy a otro lado haciendo lo que es injusto y lo que no es santo ante los ojos de Dios. Y quiero decirles que a veces estamos ahí. Y a lo mejor no en el ejemplo que estoy dando, probablemente no voy a tomar, no voy a irme a un lugar de perdición, ¿verdad? No voy a ir a un antro y hacer todo ese tipo de cosas, pero probablemente sí, enojándome injustamente con mi esposa, tal vez por algo que yo creí que ella había hecho, pero no lo hizo y sencillamente me molesté y empecé a lo mejor a regañarla, a decirle alguna cosa. Y ya estoy haciendo algo injusto. La siguiente palabra, hermanos, es una palabra interesante, la palabra paraptoma, porque la idea es de resbalarse. Hay un dicho que dice que en la casa del jabonero, ¿verdad? Todo se resbala, ¿no? Y el punto aquí, hermanos, es que a lo mejor estoy muy bien, ando caminando bien con el Señor, pero de repente me resbalo. De hecho, a veces he escuchado gente que cuando dice una mala palabra dice, se me resbaló, ¿no? O sea, como que estaba firme, pero de repente como que no tuvo la firmeza que necesitaba tener. Y hermanos, esto es algo que realmente sucede en la vida de los creyentes. A veces vamos muy bien, estamos caminando muy bien con el Señor, pero de repente nos resbalamos, de repente hay algo que hacemos que no está bien. Y esta es la idea de esta forma de pecado. Alguien ha dicho que la vida cristiana es como ir subiendo una subida en patines. Si nosotros no seguimos avanzando, nosotros nos resbalamos. Si nosotros no seguimos hacia adelante, nosotros nos resbalamos. Y a veces cuando nosotros no estamos esforzándonos en caminar con el Señor, en vivir para Él, en aprender más de Él, en compartir más de Él, nuestra fe empieza a decaer y empezamos a resbalarnos. No sea que nos deslicemos, dice la palabra de Dios. Y esa es la idea, ¿no? Esta semana lo experimentamos. ¿Qué pasa cuando nos deslizamos? Cuando nos deslizamos, cuando nos resbalamos, terminamos en un lugar donde nosotros no queríamos estar. Ajá. Esta semana, por ejemplo, me pasó al sacar el carro en la semana, ¿no? El viernes creo que fue, o más bien al tratar de subirlo, en la bajada, ¿verdad? Hay hielo y entonces, ¿qué empieza a suceder? El carro se empieza a derrapar y se empieza a ir para un lado, ¿no? Mejor ya lo dejé ahí y dije, no, voy a causar un accidente. Resbalarse, ¿qué hace? Nos lleva al lugar donde nosotros no queremos estar. Y así como físicamente podemos tener un accidente, también espiritualmente nos resbalamos. La siguiente palabra que tenemos ahí, hermanos, anomía. Anomía es una palabra que significa
contradecir. La palabra nomos significa ley y anomos significa contra, estamos en contra. Y es cuando sencillamente conocemos lo que dice la palabra de Dios, pero no lo queremos hacer. Nos ponemos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguien me ofende, cuando alguien me hace algo y yo encuentro de acuerdo a lo que dice la Biblia que debo de perdonar. Perdónanos como nosotros perdonamos. Es precisamente lo que estamos ahorita viendo, este texto. Pero esa persona es que me ha hecho mucho mal y hasta me cae mal y no lo voy a perdonar. Bueno, si tú no perdonas, hermano, estás cometiendo, estás yendo en contra de la norma, de la ley, del nomos. Estás rebelándote. Estás haciendo una anomía y esa anomía es ir en contra de la ley de Dios. Y puede haber muchas otras cosas, hermanos, en nuestra vida que Dios nos dice que hagamos y nosotros sencillamente no queremos hacerlas porque no nos parece. Bueno, estás actuando en contra de la ley de Dios. Esto sucede también, hermanos, cuando elegimos qué queremos obedecer y qué no queremos obedecer. ¿Qué partes de la Biblia, si me gustan, qué partes de la Biblia? Pues eso como que no me gusta tanto y entonces nosotros elegimos como si pudiéramos elegir, cuando no debemos hacer eso, hermanos, porque ya lo veíamos en el versículo número 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagas tu voluntad. O sea, lo que debemos hacer es su voluntad, no la mía. La última palabra que tenemos en el griego, hermanos, es la palabra opheilema. Y es la palabra que tenemos en este pasaje. Opheilema, hermanos, da la idea de tener una deuda. De tener una deuda. Esa es la palabra que tenemos aquí. Cuando nosotros tenemos una deuda, hermanos, es cuando nosotros hemos acordado algo y tal vez la otra parte cumple y yo no cumplo. O la otra parte no cumple y yo tampoco cumplo. Pero yo estaba en la deuda, en lo que yo me había propuesto hacer. Por ejemplo, a veces prometemos a Dios, Señor, voy a cumplir con tales cosas. Señor, te voy a obedecer. Señor, te voy a servir. Señor, voy a vivir para ti. Pero no lo hacemos, no lo cumplimos. Señor, voy a entregarte mi vida y no se la entrego. O le entrego solamente parte. Tengo una deuda con Dios. Y la misma palabra, hermanos, se usa en las deudas que tenemos con las demás personas. ¿Le debemos algo a alguien? ¿Hemos hecho una promesa a alguien que no cumplimos? ¿Le hemos dicho a alguien que vamos a de alguna forma ayudar o hacer algo y no lo hacemos? Esta es la palabra que se utiliza aquí. Tenemos deudas. Y el punto de esta palabra es que existen deudas que nosotros tenemos pendientes con alguien más. El versículo número 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios ve nuestro pecado interno y los hombres pueden ver nuestro pecado externo. Y la deuda está ahí. Y cuando nosotros vemos estas características del pecado, hermanos, errar, traspasar, resbalar, contradecir la palabra, deberle a los demás, nosotros vemos entonces que el pecado se expande y no es una cosa nada más como una cosita de nada, es algo que se va expandiendo. En algunas de estas palabras nosotros podemos pensar en hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Y en otras palabras, nosotros podemos también ver el que no hacemos lo que tenemos que hacer. Es decir, pecamos a veces por hacer algo que está mal, o pecamos también, hermanos, por a veces no hacer lo correcto que deberíamos de hacer.
De alguna forma, el pecado es destructivo y es muy amplio y necesitamos pedirle perdón a Dios. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, hermanos, estamos poniendo en las manos de Dios lo que nosotros hemos hecho en el pasado y pidiéndole que Él nos limpie, que Él nos quite ese pecado. Y que de alguna manera también, hermanos, Dios nos guarde de las consecuencias negativas que trae nuestro pecado. A veces no se va a poder. A veces pecamos, hermanos, y Dios nos perdona, pero lamentablemente las consecuencias de lo que hicimos no se pueden cambiar. Si yo asesiné a alguien y le pido perdón a Dios porque maté a una persona, el hecho de que le pida perdón no va a levantar a esa persona de los muertos. El mal que hice está hecho y las consecuencias van a continuar. Y quiero que entendamos, hermanos, que en ocasiones Dios puede librarnos de las consecuencias, pero en otras ocasiones nosotros vamos a vivir las consecuencias de nuestro pecado. Sometimes God can deliver us of the consequences of our sin, but many times it's not like that. We have to live with the consequences. Pero lo que sí podemos hacer es pedirle a Dios que Dios nos perdone de aquella cosa que nosotros hemos hecho y que Dios nos traiga paz y enmiende las situaciones que están mal. Todo el tiempo, hermanos, tenemos que buscar esta pureza personal. Y eso significa una evaluación continua de nuestras acciones, de nuestro pensamiento y ver que continuamente, hermanos, lo que nosotros creemos esté de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Que dejemos, hermanos, como veíamos en los versículos anteriores, de ser hipócritas en el sentido de que yo pienso una cosa y actúo de una forma diferente, que actuemos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Tener buenas intenciones, servir a Dios intensamente, hermanos, eso no es santidad. O sea, podemos estar muy ocupados haciendo muchas cosas que pensamos que agradan a Dios, pero necesitamos trabajar en nuestra santidad y pedir que Dios nos limpie y que Dios nos perdone, que seamos instrumentos limpios para que Dios nos pueda utilizar. Porque como dice Isaías, en el capítulo 6, versículo 3, Dios es santo, santo, santo. Y ese Dios santo, ese Dios que es completamente santo, requiere, hermanos, que nosotros tengamos santidad. Ahora, en el versículo 14, hermanos, que estamos estudiando, hay algo interesante que dice aquí. Un comentario que hace el Señor Jesucristo en el versículo 14, Mateo 6, 14. Porque si perdonáis, fíjense lo que dice el texto aquí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estos textos, hermanos, son muy intensos. Porque el texto está diciendo que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Ahora, no voy a arreglarle nada, hermanos. No crean quienes me estén escuchando, quienes estamos aquí, que voy a sacar una explicación especial que nos va a dar una idea diferente de este texto. No, el texto está tal como está. Pero quiero que entendamos lo que está diciendo. Fíjense esto. Si en verdad entiendo lo horrible y perverso y destructivo que es mi pecado, o sea, si yo entiendo al analizar todas las maneras como es el pecado, al ver en la Biblia cómo el pecado destruyó la vida de muchas personas, hombres que sirvieron a Dios, pero que el pecado los apartó de Dios,
Al ver la vida de Salomón, por ejemplo, que fue un hombre tan sabio, pero que por el pecado se apartó de Dios y después ya viejo regresa a Dios, pero desperdició su vida. Al ver la vida de hombres como Pedro, que estuvo firme con el Señor Jesucristo, pero después lo negó y dice la Biblia que lloró amargamente. Al ver al mismo Judas, que estando 3 años con el Señor Jesucristo, al final él mismo se mató, se suicidó. Y cuando yo puedo ver que el pecado va a afectar mi vida, va a afectar la vida de otros, si yo me arrepiento de mi pecado, hermanos, y entiendo lo horrible y perverso y destructivo que es, y entiendo que yo he ofendido a Dios de esta forma, de una forma tan grave, que el Señor Jesucristo, que Dios para poder perdonar tuvo que enviar a Jesucristo, y Jesucristo derramó su sangre, siendo el santo, siendo puro, para poderme a mí dar perdón. Y Dios en su gracia permitió que su Hijo muriera por mí. Entonces, hermanos, puedo entender que el perdón, que mi perdón tuvo un precio muy, muy alto. Quiero que estén conmigo, hermanos. Si para mí el pecado no es nada, entonces que Dios me haya perdonado no lo valoro, ¿no? Pues no es nada. Pero cuando yo, hermanos, reconozco que mi vida era una vida perdida y que ofendí yo a Dios gravemente y Dios tuvo que crucificar a su Hijo para darme perdón, entonces yo digo, oh Dios, lo que yo hice es algo gravísimo, es algo terrible. Tu gracia, Dios, es extremadamente sublime, porque yo merecía el lugar donde estaba Cristo y tú pusiste a tu Hijo en mi lugar. Entonces, hermanos, cuando yo entiendo que Dios me ha perdonado de algo tan serio, yo voy a dedicar mi vida a Dios. Y no espero que Dios haga todo lo que yo quiero y cumpla todos mis deseos, pero más bien yo voy a dedicar mi vida a Dios. Él es mi Rey, Él es mi Señor, yo vivo para Él. Y por lo tanto, no puedo yo imaginarme ni por un momento que alguien me pueda ofender a mí tanto como yo ofendí a Dios. ¿Están conmigo? Si alguien me miente, si alguien me hace algo malo, si alguien me traiciona, no puede ofenderme a mí tanto como yo ofendí a Dios. Entonces, si Dios me perdonó, y yo estoy seguro de que Él me perdonó, yo puedo perdonar a los demás. Quiero que vean esta reciprocidad. Si yo de verdad he sido perdonado por Dios, pero entiendo de lo que fui perdonado y que fue tan grave que Cristo murió por mí, entonces perdonar al que me ha hecho daño no es algo muy difícil. ¿Lo voy a perdonar? ¿Esto significa que no busco vengarme de la persona que me ha hecho daño? ¿Esto significa que puedo aún orar por él? ¿Esto significa que yo no voy a hacer nada contra esa persona? Porque yo entiendo que no me ha ofendido tanto como yo le he ofendido a Dios. Y así como cuando yo respiro, hermanos, tomo aire y lo suelto, ¿verdad? Tomo y lo suelto. De la misma forma puedo decir que cuando yo perdono, yo tengo que soltar. Tal vez me han hecho daño, pero yo tengo que soltar eso para poder seguir viviendo. Tomo el perdón de Dios, pero también yo doy el perdón a los demás. Ahora vean el versículo número 14 y el versículo número 15. Dice, vuestro Padre, al final, vuestro Padre Celestial, versículo 14 y el versículo 15 también, vuestro Padre os perdonará. Con lo cual está diciendo que si yo realmente soy un hijo de Dios,
Y mi Padre, que es Dios, me ha perdonado de cosas muy, muy graves. Por lo tanto, yo tengo esa naturaleza de Dios para poder perdonar a aquellos que me han ofendido. Si de verdad soy hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la explicación entonces de los versículos 14 y 15? El versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué significa esto? Que si de verdad soy un hijo de Dios, voy a perdonar a los demás. Que si de verdad soy un hijo de Dios, voy a perdonar a los demás. De alguna manera, este texto está puesto como una evidencia. Si tú eres hijo de Dios, tú vas a perdonar a los demás. Ahora, si tú no perdonas a los demás, entonces no lo digo yo, lo dice Dios, tú no eres hijo de Dios. Y entonces no esperes tener la salvación porque no lo estás demostrando. La salvación, hermanos, no es por obras. No somos salvos por lo que hagamos. No está diciendo este texto que nosotros vamos a ser salvos por nuestras acciones. Pero este texto está poniendo la evidencia de que si somos salvos, nosotros vamos a tener las acciones que demuestran que nosotros somos salvos. Versículo número 15. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, si tú dices ser hijo de Dios, pero no perdonas a los demás sus ofensas, entonces no eres un hijo de Dios y tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vendrá un día, hermanos, en que Dios va a juzgar esto. En este momento no lo podemos juzgar. Todos los que estamos aquí, yo puedo decir, somos hermanos, creemos en el Señor Jesucristo. Pero hay una evidencia que está por verse. El perdón que nosotros le demos a los demás. Así que para terminar, ¿hay alguien en tu vida que no has perdonado? Is there someone in your life that you haven't forgiven? ¿Hay alguien que tú dices, esta persona siento rencor y siento mucho coraje y cada vez que veo a esta persona me molesto? Hermano, yo te digo una cosa, pídele perdón a Dios por ese rencor que tú tienes y pídele a Dios que te dé la fuerza, el amor para perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, hermanos, dice el texto, no seremos perdonados. No hay una evidencia de que hayas sido y que entiendas realmente lo que Cristo ha hecho por ti. Porque si Cristo realmente te ha salvado, tú entonces entiendes lo grave de tu pecado y el amor de Dios y tendrás también amor para perdonar a los demás. Vamos a orar, hermanos.